Bienvenidos a la serie Ven y sígueme de Quick Media. Esta es la segunda parte de las declaraciones oficiales número 1 y 2 y de los artículos de fe. Ya cubrimos la declaración número 1, el manifiesto sobre la poligamia. A través de una entrevista que hice con Cristina Rossetti, remitiré a eso en la descripción de ese episodio si no lo has visto. Y pondré una tarjeta en YouTube para que aparezca durante este punto del video para que puedas hacer clic y verlo si no lo has visto o escuchado aún. Así que iré directamente a... Solo tengo algunos comentarios en este episodio. Opiniones sobre la declaración 2 sobre la prohibición del sacerdocio y los artículos de fe. Sobre la prohibición del sacerdocio, no creo que siempre se plantee bien. Y creo que se convierte en una especie de... Hay como una reacción de eslogan para todo esto, y creo que es mucho más matizado de lo que esperamos que sea. En un lado del espectro, tienes a varios miembros que simplemente dicen, mira, esto fue totalmente revelación y se esperaba una prohibición desde la época de Brigham Young. En 1978, bajo Spencer W. Kimball, se emite la Declaración Oficial 2 y se levanta la prohibición. Y en el otro extremo del espectro, tienes gente que dice, la Iglesia era racista y seguía la cultura racista en los Estados Unidos. Y reaccionando al mundo, y ahora que los derechos civiles llegan en los 60 y 70, reaccionando al mundo otra vez. Así que creo que no me gusta ninguno de esos ejemplos. No creo que ninguno de esos ejemplos o narrativas sean buenos. Y por eso creo que el Señor a veces obra de maneras misteriosas. Y creo que tenemos que encontrar el matiz en estas cosas. Quería hacer un par de... Haré una referencia aquí a Stephen Harper, que es una de las mejores referencias para la historia de la Iglesia sobre la época de José Smith. Empecemos por ahí. Ningún otro tema generó tanto interés entre los compatriotas de José Smith. Los antagonismos raciales que desencadenaron la guerra civil ya habían sido advertidos por José Smith en su tiempo. Este ya era un tema clave, y será un tema central para los Estados Unidos, obviamente, durante todo el siglo XIX. Llevando hasta la guerra civil y más allá. Así que para José Smith, este fue un problema importante y algo que tenía que considerar constantemente. Sabemos que José Smith dio el sacerdocio al menos a un hombre negro, quizás más, y que había al menos unos pocos varones negros que recibieron el sacerdocio, por lo menos en 1840. Y luego no es hasta la época de Brigham Young. Y no entendemos esto, por qué pasaron las cosas en 1849. Parece que ningún hombre negro recibió el sacerdocio desde entonces. Y este es el principal problema realmente que creo que tenemos con esto al entender esta declaración y lo que sucedió aquí. No creo, por todo lo que he visto, no creo que sepamos lo que sucedió en 1849. Realmente no lo sé. Tienes varios eruditos que han investigado, muy buenos eruditos que han revisado la historia de la Iglesia y han sacado citas de Brigham Young sobre sus sentimientos, conexión con el libro de Moisés y los hijos de Canaán. ¿Sabes? Donde hay una maldición sobre Canaán. Y también las conexiones culturales en los Estados Unidos con la marca de Caín y todas estas cosas que son aparentemente completamente erróneas, y esa es la postura de la Iglesia hoy. Y había preocupación por eso mucho antes de la declaración de que estas eran enseñanzas erróneas que se estaban enseñando una y otra vez en toda la Iglesia. Hay ciertos libros de ciertos autores que puedes consultar en la primera mitad del siglo XX que habrían ayudado a apoyar esta idea de estos ejemplos erróneos de maldiciones
que fueron aplicadas por hombres, no por Dios, a aquellos de ascendencia africana. Pero eso plantea muchas otras preguntas. Quiero dar un poco más de contexto. Esto es de 1840. Así que este es José Smith. En 1840, la primera presidencia dijo lo siguiente, cito, «Gente de diferentes idiomas, lenguas y colores vendrá a adorar al Señor de los ejércitos en su santo templo». Así es una referencia a veces en uno. Esa es una referencia al sacerdocio, obviamente yendo al templo. Entonces, ¿qué ocurrió en 1849? Realmente no sabemos qué sucede después, ¿cierto? Al menos un hombre negro en la época de José Smith fue... El sacerdocio de Elijah Abel fue ordenado por José Smith en la década de 1830. Sirvió en varias misiones y siguió siendo un poseedor fiel del sacerdocio toda su vida. Y era la creencia de José Smith. Él dijo lo siguiente, cito, «Si cambia su situación con la de los blancos, en otras palabras, individuos negros, si cambia su situación con la de los blancos, serían como ellos». ¿Verdad? Él no pensaba que hubiera diferencia. Él ve un problema condicional y ambiental que está causando los problemas. Y es bastante obvio, ¿verdad? Es la esclavitud. Es una destrucción de la familia. Es una destrucción de la cultura. Quiero decir, les estás quitando todo. No es solo una cuestión de esclavitud de decir, bueno, no tienes libertad y no obtienes educación. Va mucho más allá de eso. Te quitan de tu familia y cultura e identidad y... ¿Sabes? Es horrendo. Es horrible. Esto es lo que los antiguos en el Medio Oriente, al menos, y quizás en muchos otros lugares aprendieron cuando conquistaban nuevas civilizaciones. A menudo se llevaban a un número de personas, o al menos a las élites, o a aquellos que realmente eran los impulsores de la cultura, y los removían y los colocaban en otro sitio y traían gente de otra civilización, personas nombradas por conquistadores, y simplemente arruina toda la cultura. Vemos eso con los judíos, ¿no? Muchos judíos son sacados de Judá, Jerusalén, justo después de la época de ley, dejando Jerusalén y llevados a Babilonia. Vemos lo mismo suceder con el reino del norte de Israel. Cuando los asirios conquistan el reino del norte, retiran a algunos israelitas que vivían allí. Los esparcen y luego traen a otros de otras civilizaciones y ciudades-estado que habían conquistado antes. Y simplemente destruye todo. Así que la esclavitud va más allá de solo la idea de no tener educación ni libertad. Ahora voy a avanzar hasta la época de Spencer W. Kimball. Esto pasa en 1963, ¿verdad? Son 15 años antes de la declaración oficial. Spencer W. Kimball dice en ese momento, era apóstol en ese momento, dice, es verdad, nuestra información directa y positiva es limitada sobre los negros y el sacerdocio. He deseado que el Señor nos diera un poco más de claridad en el asunto. De acuerdo, hay dos problemas aquí que los profetas están tratando de resolver en la iglesia, y creo que debemos comprender esto. Él desea que el Señor hubiera dado más claridad en el asunto. Ellos no saben. No saben qué hacer. No están tratando de retener a los miembros negros de la iglesia. Es todo lo contrario. Leen los diarios y las comunicaciones entre los profetas. Quiero decir, muchos dicen, bueno, no podemos hacer los cambios. Pero muchos saben, porque tienen miedo, no tienen una revelación de la cual guiarse. Y otros están diciendo, se están esforzando mucho, es urgente. Sabemos que esto debe cambiar, se supone que cambie, pero no tienen una guía, nada en qué basarse. Y no tienen una justificación. ¿Por qué el sacerdocio fue prohibido a aquellos de ascendencia africana en la época de Brigham Young? Y yo no encuentro nada, y tal vez alguien más por ahí sepa más. O, saben, si se revisa cualquier parte de la historia de la Iglesia o los libros y referencias escritas sobre
los negros en la Iglesia en el siglo XIX, no hay motivo claro para eso en 1849. Al parecer, los de ascendencia africana ya no recibían el sacerdocio. Pueden ir a algunas citas de Brigham Young y ver algunas razones culturales y probablemente erróneas para el cambio, pero no hay nada que especifique. Aquí hay una sección, saben, una cualquiera, 136, ¿verdad? O lo que sea, que diga, recibí esta visión, recibí esta revelación, y por eso estamos prohibiendo el sacerdocio a los negros. Incluso un comunicado, es 1849, por ello modificamos nuestra política ahora. Ahora se puede leer un poco hacia atrás en algo de eso, y ver que hay algunas cosas culturales. Adopciones, ¿saben? Adoptando culturalmente algunas de las cosas de los Estados Unidos y el cristianismo en general en los Estados Unidos y en Occidente que ayudaron a sostener la esclavitud a través de la idea de la marca de Caín y otras cosas como esta. Pero en realidad no hay nada concreto. El por qué, ¿saben? Creemos en la revelación, creemos en la profecía, creemos en un profeta y su manto de recibir esa revelación, pero no hay nada que diga, este es el motivo, este es el cambio, y esto es lo que sucederá en el futuro, y esto es cuándo puede pasar y cambiar o lo que sea. ¿Verdad? No hay nada así. Están muy confundidos sobre qué hacer. ¿Qué haces? Solo queda esperar la revelación. Y entonces, Spencer W. Kimball continúa y dice, deseé que el Señor nos diera un poco más de claridad en el asunto. Sé que podría. Sé que el Señor podría cambiar su política y quitar la prohibición y perdonar el posible error. ¿Verdad? Así que hay dos cosas interesantes aquí. Sé que podría. Sé que el Señor podría cambiar su política. Así que Él dice, esta es la política del Señor. Él cree por un lado que es la política del Señor. Puede que no sea una doctrina. Tal vez la doctrina está mal. Pero Él cree que la política es del Señor. De acuerdo con esto. Pero luego también dice, y perdonar el posible error que provocó la privación. ¿Verdad? Así que estos son pensamientos que ya están ocurriendo con el liderazgo en la Iglesia. Esto es erróneo. Hay problemas aquí. Esto es un error. ¿Por qué está pasando esto? Durante este tiempo surgen enseñanzas que son base fundamental para la Iglesia. ¿Verdad? Culturalmente, esta cultura doctrinal se busca cubrir la prohibición del sacerdocio en la Iglesia. Es un proceso natural en toda organización para llenar cualquier vacío. Durante 1969, la primera presidencia escribió a los líderes del sacerdocio en la Iglesia. Ellos dicen, un legado contradictorio y confuso de folclore religioso racista. Al final, había crecido aprendiendo sobre la prohibición de los negros en el sacerdocio. ¿Correcto? Así que lo llaman folclore religioso racista. Lo llaman racista. Las cosas que se enseñan en la Iglesia, los líderes de la Iglesia lo califican de racista. Eso es muy interesante. Consejos en la primera presidencia en 1969. Así que creo que eso nos da un poco más de contexto sobre lo que está sucediendo. Y saben, es algo confuso, es algo muy difícil de manejar. Y vemos esto un poco en el resumen de la Declaración Oficial número 2. Dice, los líderes de la Iglesia dejaron de dar el sacerdocio a varones negros de ascendencia africana. Los registros de la Iglesia no dan ideas claras sobre los orígenes de esta práctica. ¿Saben por qué empezó la prohibición? Los líderes de la Iglesia buscaron con oración una revelación de Dios para cambiar esta práctica. Guía. Y eso es cierto, ¿no? O sea, no lo hicieron. ¿Qué haces? ¿Sabes? Con Brigham Young paró. No sabemos por qué. ¿Cuándo hacemos el cambio? Culturalmente, esto ha sido aceptado en Estados Unidos por décadas. ¿Qué haces? Muy bien, entonces solo un par de rápidas ideas sobre los artículos de fe. El número 1, creemos en Dios, el Padre Eterno, y en su Hijo, Jesucristo, y en el Espíritu Santo. Esto es, me resulta interesante que José Smith ponga aquí, como el primer artículo de fe, la esencia de la deidad.
Y esta es una distinción, obviamente, del resto del cristianismo en su mayor parte. Así que esa es la primera cosa que intenta decir, porque esto cambia cosmológicamente nuestra doctrina, cambia todo. Y esto es, si vuelves a examinar las visiones, puedes observar la estructura jerárquica. Durante la época de Ley y Jeremías, el deuteronomista eliminó el Señor de los ejércitos. No querían la idea. El deuteronomista no quería la idea de estructuras jerárquicas en el templo. Solo estaba Jehová y nada a su alrededor. ¿Verdad? Y entonces, cambia todo. La primera visión cambia todo. Luego, en el artículo número 2, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Eso es importante verlo hoy. Mientras avanzamos hacia el colectivismo en Occidente, donde si eres parte de un grupo, ya sea una raza, una etnia, cualquier orientación o grupo al que te asignen, eres castigado por tus propios pecados. Problema de teología de la liberación y la noción de utilizar el cristianismo para justificar la lucha contra los opresores políticos en tu vida. ¿Es eso lo que hace? Elimina la individualidad de cada uno de nosotros y esa relación directa de progresión personal, progresión individual, valor individual y avanzar a través del arrepentimiento, que básicamente es corregir tu rumbo para ser como nuestros padres celestiales. El colectivismo, los movimientos que se adhieren a alguna idea colectiva, tienden a remover la individualidad. Y por lo tanto, en el cristianismo, si quitas la individualidad del panorama, de la doctrina, y entonces, por lo tanto, vas a remover mucho sobre los mandamientos, vas a remover la obediencia, vas a remover el arrepentimiento, y vas a crear más de un deseo mimético por un colectivo, hacia un opresor malvado. Y eso no implica que no existan opresores malvados. Eso ocurre constantemente en el mundo. Este es el mundo en el que habitamos. Pero mira lo que le pasa a eso. Generar el deseo mimético de combatir a los opresores junto a otros dentro. Tu grupo, en tu colectivo, es una ideología muy poderosa, seductora de seguir. Y hemos visto diferentes movimientos políticos que han seguido esa ideología muchas veces en el pasado. José Smith, creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Siguiendo justo después de eso, el número 3. Creemos que a través de la expiación de Jesucristo, toda la humanidad puede ser salva. A través de la obediencia al Evangelio, por obedecer a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Esa es como somos salvos. A causa de la expiación y luego por nuestra obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El artículo 4 básicamente nos da la doctrina de Cristo. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio, ¿correcto? Fe, arrepentimiento, bautismo y la imposición de manos para el don del Espíritu Santo. Esas son una gran parte de la doctrina de Cristo. Y los remito a un episodio anterior que realicé sobre la doctrina de Cristo en ese tema. Artículo número 5. Creemos que un hombre debe ser llamado de Dios por profecía y por la imposición de manos. Hay una conexión física hecha por aquellos que poseen la autoridad para predicar el Evangelio y administrar sus ordenanzas. Esto es muy parecido al concepto que tratamos en este podcast de DBR sobre la palabra. Es la palabra, es el sacerdocio, es la estructura jerárquica. Es la luz de Cristo que va de una persona a otra, a otra, a otra. Es el plan de salvación. Así es como funciona. Creamos una jerarquía fluida. Y podemos ver esto paralelizado a través de una metáfora a menudo de planetas y visiones que los profetas tienen en las Escrituras. Recibo la luz, recibo la autoridad, recibo el conocimiento, lo acepto, y luego me vuelvo y puedo dar eso a otros.
Y por supuesto, en ninguna parte es eso más cierto que en la autoridad del sacerdocio en los niveles más altos, con el profeta, la primera presidencia y los apóstoles. Creemos en la misma organización. Artículo número 6. Creemos en la misma organización que existía en la iglesia primitiva, a saber, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas y así sucesivamente. La clave es entender esto. Cristo salió y organizó su iglesia. Y existe una organización de la iglesia. ¿Por qué organizó esto? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué Moisés llamó a otros y delegó? Hay una idea circulando y está ganando más y más impulso con cada generación. En Occidente y en el cristianismo, de que solo necesitas esa relación personal con Dios. Y eso es todo lo que importa. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Las ordenanzas, el sacerdocio y la autoridad son fundamentales para servir a otros. Importa. La oportunidad de enseñar a otros importa. La oportunidad de aprender de otros en esas circunstancias importa. Ese es el modelo. El artículo 7 básicamente cubre los dones del Espíritu. Es interesante. Cuando lees sobre los dones del Espíritu, a menudo se combinan muy estrechamente en el texto, con la noción de fe, esperanza y caridad. Regresa y lee Moroni 10, el último capítulo del libro de Mormón. Ese proceso de pasar por la fe, luego a un estado de esperanza, y luego dar caridad a otros. Bueno, necesitas los dones del Espíritu para poder tener esa caridad, para ser capaz de volverse y regalar amor, sacrificio y dones a otros. Artículo 8. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios si está bien traducida. La palabra traducido es un término interesante, pues José Smith estuvo traduciendo el libro de Mormón, abro comillas. O disculpe, la Biblia traduciendo la Biblia. Y francamente, no sabemos qué ocurre con la Biblia. Creemos que es la palabra de Dios siempre y cuando la hayamos recibido mediante la autoridad y el Espíritu apropiados. Esa es otra manera de decirlo. Cierto, de nuevo, los deuteronomistas parecen habernos dado gran parte de lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Y luego, al considerar los descubrimientos arqueológicos, los escasos restos arqueológicos antiguos, en la época anterior al Cristo y después, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto y los cambios allí. Hubo cambios adicionales. Es muy obvio que hubo cambios adicionales en los textos que se hicieron. Y parece que muchos de ellos se hicieron. Se puede ir a la Septuaginta, que se tradujo entre siglo I y II antes de Cristo, que fue traducida por los judíos, ¿verdad? Salieron y tradujeron el Antiguo Testamento y los libros al griego. Y uno puede revisar ese griego y luego compararlo con lo que tenemos actualmente, y existen cambios concretos que se han realizado. ¿Qué cambios ocurrieron entre el siglo I antes de Cristo y los textos masoréticos adoptados por los cristianos? Averiguarlo es crucial. Finalmente compraron y aceptaron. ¿Que también era un texto judío? Bueno, existía una rivalidad entre el cristianismo y el judaísmo. Y por lo tanto, veo claramente muchos versículos son evidentes. Al centrarse y señalar más hacia Jesucristo en el Antiguo Testamento, han sido cambiados. Puede comparar los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta usted mismo, para encontrar varios de esos. Versículo 9. Creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que ahora revela, y creemos que todavía revelará muchas cosas grandes e importantes relativas al reino de Dios. Ciertamente creemos en la revelación. Y ese último punto, Él aún revelará muchas cosas grandes e importantes sobre el reino de Dios. Hemos presenciado mucho de eso con Russell M. Nelson. Pienso que comenzaremos a ver mucho más de eso en el futuro, porque parece que estamos en un punto del tiempo donde el mundo se está acelerando. Y se está acelerando no de una buena manera, para la mayoría. Y por consiguiente, creo que la Iglesia necesita acelerar su paso y revelar cada vez más cosas.
Y necesitamos esa fuerza. Francamente, necesitamos esa fuerza en la iglesia. 10 es interesante. Creemos en la reunión literal de Israel y en la restauración de las 10 tribus. ¿Qué significa eso? La reunión literal de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Así que me pregunto qué quiere decir José Smith con eso, porque desde entonces varios autoridades generales han hablado un poco más sobre, ya sabes, cómo esta es gran parte de la reunión. Como puedes escuchar a Russell M. Nelson ahora mismo. Y él hablará de que la reunión sucede mucho a través de la obra del templo. Y sucede a través de la predicación del Evangelio a nivel mundial. Pero no hay una congregación literal a un lugar. Así que eso es algo interesante. Hay una brecha allí. ¿Es que simplemente no estamos listos para eso? ¿Va a suceder? La restauración de las 10 tribus. Eso parece un evento futuro. Continúa, que Sión, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano, que Cristo reinará personalmente sobre la tierra, y que la tierra será restaurada y recibirá su gloria paradisíaca. Espero estar diciendo eso bien. De acuerdo. ¿Dónde se ubicará la Nueva Jerusalén en el continente americano? Bueno, se nos dice, creemos, que esa Nueva Jerusalén estará ubicada en Independence, Missouri. Y es, ya sabes, de nuevo, así es como funciona el Señor. Es como un convenio. Siempre hay al menos dos partes que tienen que unirse. Así que la antigua Jerusalén se está edificando y preparando, sin duda. Es muy evidente que eso está ocurriendo. A medida que los judíos se reúnen en Israel, el estado actual de Israel, y luego debe haber una nueva Jerusalén, será edificada aquí en América. En el pasado, al igual que en Egipto, había divisiones entre el Alto y Bajo Egipto. Hubo a menudo dos reinos diferentes, a veces dos faraones diferentes, y trabajaron mucho con eso. Siempre tenían que haber dos lados diferentes. Y luego está el reino original de Israel, ¿verdad? Que es, por ejemplo, bajo David y bajo Salomón. Que es, ya sabes, un gran estado que luego se divide en dos con el reino de Judá y el reino de Israel, o el reino de Efraín, o el reino del norte de Israel. Y luego hay una unión de esos de nuevo. Pero hay dos aspectos diferentes en ello. Y luego ves eso aquí mismo en la restauración de las 10 tribus. Las 10 tribus eran del reino del norte. Así que tienes a los judíos, tienes a las 10 tribus perdidas que deben ser reunidas, y luego, más allá de eso, tienes la conexión y la colaboración, lo cual todavía no funciona muy bien. Pero el trabajo conjunto de los judíos y los gentiles es un convenio, es trabajar juntos en estos diferentes grupos. Una vez, defendimos el derecho de adorar a Dios de acuerdo a nuestra conciencia, permitiendo a todos hacer lo mismo, sin importar cómo, dónde o qué adoren. Muy importante para nosotros, ven a los hermanos, tratando de anticiparse constantemente a esto debido a las amenazas que hemos tenido en el pasado. Si retrocedes y escuchas la entrevista con Cristina Rossetti, entenderán más sobre la amenaza constante de la Iglesia, del gobierno de Estados Unidos. No pudieron mantener la Iglesia vigente en algún momento, ¿verdad? La Iglesia misma ya no existía como entidad, según Estados Unidos, y los bienes confiscados. Ellos no desean que algo similar ocurra de nuevo. Y así escucharán al presidente Oaks y al elder Bednar y al elder Cook y al elder Christofferson, solo por nombrar algunos, que quieren adelantarse mucho a esto, con una comprensión de la libertad religiosa y la primera enmienda de E.U. o a la Constitución estadounidense. 12. Artículo 12. Creemos en estar sujetos a reyes, presidentes, gobernantes y magistrados y en obedecer, honrar y sostener la ley. Esa es una con la que tenemos conflicto. Y la hemos tenido en el pasado, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XIX. Queremos ser buenos ciudadanos, obedecer las leyes y trabajar dentro de los sistemas en los que vivimos. Y luego, por supuesto, tenemos el 13, que está tomado de Pablo. Creemos en la honestidad, la veracidad, la castidad, la benevolencia y en hacer el bien a todos. Seguimos la amonestación de Pablo. Creemos todas las cosas, esperamos todas las cosas, hemos soportado muchas cosas y esperamos poder soportar todas las cosas. Ese es un punto clave.
Miren el posicionamiento que da José Smith ahí. Hemos soportado muchas cosas y esperamos poder soportar todas las cosas. Eso es una aceptación. Eso es aceptar que ocurrirán cosas malas, que vivimos en un mundo de adversidad, pero que seremos capaces de soportar esas cosas. Creo que es algo hermoso, porque es lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. Necesitamos soportar las circunstancias en las que vivimos y entender que la adversidad siempre existe. Así que necesitamos mejorar en soportar. Parece ser clave para progresar y ser más como el Salvador. Miren lo que Él soportó. La última frase del 13. Si hay algo virtuoso, amoroso, de buen informe o digno de alabanza, buscamos esas cosas. Y creo que es importante ver ahí que las cosas buenas no son solo las que están en la iglesia. Podemos ver cosas virtuosas, amorosas, de buen informe y dignas de alabanza en otras iglesias, otras denominaciones cristianas, en otras religiones que no son religiosas. Podemos encontrar estas cosas. Son del Evangelio, son buenas y son justas. O pueden serlo. No tienen que ser solo lo que está en la iglesia. Se nos dice varias veces en Doctrina y Convenios que busquemos buenos libros, que nos eduquemos y que encontremos cosas que encajen bajo estos atributos. Creo que si leemos estos artículos, como acabo de hacer de nuevo recientemente, obtenemos una idea bastante clara de cómo debemos ser como iglesia, como miembros. ¿Cuáles son nuestras creencias? Y podemos enfocarnos más en estas doctrinas centrales de la iglesia, revisando los artículos de fe. Gracias por escuchar.